Ese y tú platicas lo que quieras. Bueno, pues ¿va? mira, vamos voy a a poner empezar. la cámara otra vez. Vamos a empezar con que hoy es día 19 de febrero. Hoy es día del ejército. Y así es que hay festejo. Iba a sacar unas fotos, pero se me cuatrapearon todas las cosas. Y no sé dónde está la cámara aquí. Pero espérame tantito, espérame un segundo. Sí, creo que sí. Le vamos a preguntar esas cosas y lo que quieran. Y los de la carrera, los que estén interesados, allí en la militar. Igual, es que hace 25 años que no lo veo. No, pero aquí que otro. Enrique Vidal Niño. Enrique Vidal. No, bueno. Enrique Vidal Niño, Rodrigo David Merino y Luis Fernando Barrera. Barrera Carrasco. Sí, Barrera Carrasco. Que hay muchos Barranco y yo. Como el. Ya todo esto se está grabando, ¿verdad? No, pues sí hay que quitarlo, no es demasiado. Pero ahí le quitas, ¿no? ¿No se puede? No, porque dijeron que ya estaba yo anciano, ¿verdad? Con mis canas. Vamos a ver, mendigo. No, así que los mando unos soldados para que te pongan una buena. Y respetuoso, hermano. ¿Y qué? Sí, claro que sí. No quiero decir una frase, porque va a quedar grabada. No la quiero decir, no es la mitad. No cualquiera, no cualquier. Hola, Héctor. Hello. Tenemos varias preguntas. Ya andamos por aquí. Excelente. Número Número 1. A ver, pregunten ustedes. ¿Eres coronel? ¿Eres coronel? Soy coronel, sí. Soy coronel. Y yo te dejé cuando estabas haciendo examen para ser mayor, hace 25 años. ¿Andabas en eso? Sí. ¿Quién estuvo primero, tú o Rogelio de la Garza? Rogelio primero y luego yo le seguí. Bueno, entonces te voy a platicar. Yo entré a la médico militar porque no había ninguna facultad de medicina buena en ese tiempo de las épocas convulsivas de México entre el 68 y el 71. Entonces decidí irme a una escuela que no conocía, a un sistema que no conocía, llamado Ejército. Como unas 4 veces. Y por cuestiones X no me dieron la baja. Ya me seguí. Y bueno, yo fui del Opus Dei relativamente tardío, pero siempre pues con las cosas que me enseñaron en mi casa, mis papás, mi papá sobre todo, a ser muy chambeador, a echarle ganas y a sacar las cosas bien. Entonces me decidí a terminar bien la carrera y seguir mi vida en el ejército. Pues cuando iba yo para teniente coronel, le digo a Rogelio, oye Rogelio, necesito platicar contigo. A ver, ¿qué pasó? Le digo, mira, estoy ante esta situación. A mí no me interesa el ejército, yo lo que quiero es irme del ejército. Pero tengo que ir a promoción para teniente coronel. La verdad es que no he estudiado. Me da, quién sabe qué estudiar. ¿Cómo la ves? ¿La dejo así o le tiro a ascender? Me dijo, pues asciende, me dijo Rogelio. Y le digo, ¿y por qué? Pues porque eres del Opus Dei, me dijo.
punto. Me quedó más claro el asunto de que nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eres del Opus Dei y tienes que hacer las cosas bien. No puedes entregarle a Dios mugrero o flojera o lo que sea, ¿no? Entonces, pues mira, ascendí en muy buen lugar y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pues es una pequeña anécdota que tengo con Rogelio. Y me dice ahora don Rogelio, ya ni me acordaba de eso, cabrón. Que pues para que veas, güey, el bien que hiciste ahí, ¿verdad? Que me hiciste que me pusiera a estudiar para ascender a teniente coronel. Asciende el 10% de la gente que va a la promoción, no es fácil ascender. Yo entré a la Escuela Médico Militar en 1971. En 1971 fue la matanza del Jueves de Corpus, que ustedes no la conocen y ya se ha ido olvidando esto. Y esa matanza fue por una manifestación que hicieron los estudiantes de la UNAM en apoyo a la Universidad de Nuevo León para que consiguiera la autonomía que no se la querían dar. Y pues a final de cuentas se la dieron. Yo estaba en la Universidad de Nuevo León, yo estaba en la Prepa 4 de Linares y me tocó todo el relajo, todo eso. Entonces, en la Facultad de Medicina era excelente, el hospital universitario de la universidad era muy bueno, con muchas camas, muchos grandes maestros, pero de 120 que entraban, en el 72 entraron 5,000, ya no cupieron todos. Y en el 73, que es cuando yo empiezo la medicina, entraron 7,000. Entonces, en donde había más o menos 160 gentes en primero y segundo año por todos los que corrían, había 12,000 sin correr a nadie, ¿no? Entonces dije, no, pues yo aquí no voy a estudiar. Y mi papá me dijo, vete a La Salle, a México. La Salle iba empezando. Y había entrado un amigo mío muy marihuano y le estaba yendo bien. Dije, pues qué tan buena puede ser La Salle si este vato la va sacando muy bien la carrera. Y total, alguien me dijo de la médico militar. Y ya me fui a la médico militar. En ese tiempo de cadete, yo era católico por ciudadanía. Iba a misa cada que me acordaba, que podía, que iba casi todos los domingos. A veces comulgaba, a veces no comulgaba, a veces me confesaba y otras veces no me confesaba. Y bueno, pues yo me recibo, me gradúo y empiezo a hacer pediatría y nos proponen un trabajo muy bueno, que era ser los médicos de la policía, coordinar el servicio de la policía del Estado de México. Y vimos pues un buen ingreso ahí. Y después agarramos también la policía del Distrito Federal, que era un ingreso mucho más grande, pero mucho, mucho más grande. De hecho, los que se quedaron ahí en el Distrito Federal se hicieron muy ricos. Tuvieron este servicio 6, 7 años y con eso se hicieron muy ricos. Y uno de ellos, amigo mío, muy tramposo, de por allá de Morelos, por cierto, que sigue siendo muy amigo mío y sigue siendo muy tramposón. Entonces él dijo, oye, no me quieres cambiar la plaza porque me mandaron a Hermosillo y yo me ando divorciando y no quiero divorciarme. Pues eran puras mentiras, él ya estaba divorciado. Y yo me vine a Hermosillo. Y es la cosa más bonita que me pasó, porque aquí a través de un amigo, Raúl Flores, y de otro amigo, Enrique Uriegas, Raúl Flores ya falleció de COVID hace relativamente poco, fue como yo conocí el Opus Dei, donde yo encontré mi casa. Ya cuando yo llegué, al principio yo no quería, yo decía el Opus Dei es para puros ricos, ahí nomás andan los ricachones y la fregada, y son clasistas, no ven para abajo,
todo lo que la gente dice, pues yo tenía ese concepto. Y entonces me invitaron a un curso básico que lo daba Raúl en su zapatería. Y me dijo, esto no tiene nada que ver con el Opus Dei. Y me encantó el curso básico, ya que Raúl me vio maduro, me echó por tercera vez el pial y me dijo, ¿por qué no vas a un retiro mensual? Y fui al retiro, que lo dio el padre Emilio. Y no, pues yo ya me sentí extremadamente identificado. Y ya, me seguí el hospital militar. A ti te tocó todavía, Oscar, estaba como a 3 o 4 cuadras de la residencia. Me quedaba muy fácil ir y venir. Y el director de la residencia era Nacho Carrasco. Y él fue el que me empezó a tratar. Con él empecé a hacer la charla. Y ya de repente me dijo, yo no me lo esperaba, ¿por qué no pitas? No, le dije, yo no tengo ganas de, no se me da. Tengo tal cosa de defectos y tengo que luchar mucho. Y me dijo, bueno, esos son puntos de lucha. No se contraponen con una vocación del Opus Dei. Y efectivamente fueron mis puntos de lucha, siguen siendo mis puntos de lucha y sigo estando en el Opus Dei. Opus Dei y ejército son difíciles de compaginar. Y muchas veces yo estuve a punto de aventar el arpa porque no podía sacar el plan de vida como debía ser. Pero el padre Emilio siempre me decía, es algo que tú entiendes muy fácil, el Opus Dei es un guante de cirujano para el cirujano está operando y no lo siente. El Opus Dei no es un estorbo para ti. Pero pues era difícil, por ejemplo, los retiros anuales, las convivencias anuales eran en Quino, una playa muy bonita, que pueden venir a conocerla. Eh, entonces eran 100 kilómetros, son como 110 kilómetros, ir y venir. Entonces yo iba al hospital, trabajaba un ratito, decía aquí estoy y le decía al director me voy a desaparecer. Y chun, me iba yo al retiro y en la noche me regresaba y al otro día me iba y al otro día me regresaba. Y así estaba y así hice todas las convivencias mientras estuve en el activo, que fueron algunos añitos, porque yo pité más o menos en el 84, o sea, cuando pedí mi admisión, calculo yo el 84, porque se me olvidó. Y yo me retiré del ejército en el 2001. Entonces, todos esos años fue tomar las convivencias en ir y venir, ir a confesarme, todo eso estaba relativamente fácil porque yo tenía ahí la residencia cerca, los horarios eran muy cómodos, yo vivía cerca también, pero las salidas era lo difícil. Cuando nos íbamos a la sierra, podíamos durar en los operativos 15 días, un mes, 2 meses, y a los que nos tocó la operación Marte, primero se llamó Cóndor, y luego Marte, pues eran 6 meses. 6 meses de estar en la sierra. A mí me tocó el Triángulo Dorado, que es la parte superior de Sinaloa, con la parte inferior de Chihuahua y con la parte del este de Durango. Entonces esa área nos tocó patrullar a nosotros, hacer relajos y demás. Tengo yo un diario de fotos que lo tenía yo perdido y no sabía dónde había quedado. Pero las fotos ya son viejas y están de mala calidad. Y quiero que voy a ver si saco algunas. Entonces yo busqué la manera. Ahí hay varias anécdotas simpáticas. Yo cuando bajaba a Sinaloa de Leyva y me le desaparecía al comandante. Sinaloa de Leyva es un pueblito de Sinaloa que está pues empezando la sierra. Y luego ya empiezan a subir a la sierra, a donde pues, estaban los sembradíos y todas esas cosas. Entonces yo bajaba y me iba con el sacerdote de Sinaloa de Leyva.
Y ahí me confesaba con él y platicaba con él. Muy joven, estaba recién regresado de Roma, traía buenas ideas y tenía computadora. Entonces él manejaba su iglesia con computadora, y esto fue en el 90, 91, que era algo muy adelantado, ¿no? Entonces yo, para no llamar mucho la atención y para no hacer cosas que luego pudieran traer consecuencias, nunca me metí a la iglesia por el frente, sino que me metía por la puerta lateral o me iba a la sacristía y pues tenía ahí mi charla con el padre, y ahí me confesaba y ahí me daba la comunión. Ah, algunos amigos, como José Luis Camarillo, que es un viejito ahorita, en ese tiempo era un señor muy apostólico, muy movido, me mandaba hojas informativas y yo las distribuía allá en la sierra. Me mandaba unos bonches grandes de hojas informativas, 100 o 50, y yo me encargaba de irlas repartiendo y pues de propiciar, ¿verdad?, la devoción a San José María. Es decir, ahora le récenle pues para hacerlo santo, porque no era siervo en ese tiempo, si mal no recuerdo. No era beato todavía. Entonces, eso, y pues hacer, me llevé yo una Biblia. Entonces, donde estábamos todos acantonados, eh, era como unas instalaciones abandonadas de la Comisión Federal de Electricidad, y ahí agarramos un cuartito todo desvencijado. El mayor jefe del CIO, que era el segundo de a bordo, y yo, los dos éramos mayores. Y yo agarré y conseguí un cartón, una caja de cartón, y la puse como si fuera el buró entre las dos camas. Y ahí ponía yo la Biblia. Y el mayor era muy bravo, muy gritón, muy grosero, muy así, ¿no? Y un día regresamos y lo encuentro yo leyendo la Biblia, y la aventó como si hubiera dado toques. Yo, no, oiga, qué gusto me da que lea la Biblia. ¿No se enoja? No, claro que no me enojo, me da mucho gusto. Y si alguien quiere venir a leer la Biblia, que venga y la lea. Y entonces el Señor ya empezó a leer la Biblia delante de mí, platicábamos de cosas de la Biblia, y bueno, el estrés que se vive en esas situaciones, donde andas en el mero centro de lo más fuerte del narcotráfico de esta parte, pues es un estrés muy fuerte, y se libera de muchas maneras. Ahí están encerrados los muchachos, salen y salen a la sierra y regresan y otra vez encerrados. Esa es la orden, de estar acuartelados siempre. Pues como un remanso de paz, de lo que sea, así de tranquilidad, de poder leer la Biblia en esas situaciones, ¿no? No tuvimos muchos enfrentamientos, no hubo muchos balazos, gracias a Dios. Sí destruyeron muchos plantíos los muchachos, pero balazos, enfrentamientos tuvimos 3, fallecidos de nosotros ninguno, gracias a Dios. Entonces, bueno, pero no deja de ser una situación especial, y más con tanto tiempo de encierro, 6 meses. Y pues después otra vez me vuelven a mandar, antes de dejar el batallón, otros 3 meses a la sierra, ahora en Sonora, y pasa lo mismo. El cuartel lo teníamos en Zaguaripa, que es un pueblo que está al noreste de Sonora. Y ahí nos hospedamos, por así decir, en una cárcel abandonada, vieja, que ni techo tenía ni nada, hiciera al aire libre. Y allí estaban mis cosas. Y allí estaba el jefe del CIO, otra vez, el mayor. Y iba ya con toda la confianza del mundo y agarraba la Biblia, ¿no? Y pues yo buscaba el sacerdote. El sacerdote era una persona muy especial, tenía su propia avioneta para andar haciendo las labores, porque en esa área de la sierra es muy grande, muy difícil, y él le daba atención a los feligreses y lo hacía en una avionetita chiquita, ¿no? Cosas que me pasaron, pues vamos a decir, muy, muy interesantes, muy,
muy padres, muy difíciles algunas. Y eso es más o menos la introducción. Ustedes preguntan y si no preguntan, yo les sigo. A ver, échense una pregunta. Héctor, me Sí, acuerdo cuando yo vivía allá en Hermosillo que tuviste un incidente con tu hijito que casi se ahoga. con María. ¿Estoy bien? Sí, Con tu hija. sí, se A te ver, corta mucho, pero sí, sí te oigo. Ese fue, pues yo creo que el milagro más grande. San José María me ha bendecido a mí con muchos milagros. Se me perdió el de Héctor, mi hijo, el mayor de los hombres, porque ese lo tenía yo documentado con ultrasonidos. Y en el ultrasonido decía que venía con hidrocefalia. Y se le hizo otro ultrasonido y se comprobó la hidrocefalia. Y un día antes de que naciera ya no tenía hidrocefalia. Y yo guardé los papeles y no sé dónde quedaron, cómo quedaron, que no los pude mandar como un milagro. Pero después viene el de María, que es el más dramático, porque con María estábamos en Quino. Había comprado yo una casita ahí en Quino y estábamos con unos amigos y yo estaba estudiando para presentar el curso del ATLS, que es el curso avanzado de soporte vital. Y los niños se fueron a la playa y yo me quedé leyendo y estaba mi señora a un lado. Y de repente le digo, y los niños chiquitos no hacen ruido, se fueron a la playa con los grandes, ok, ¿no? Y ya canso de estar leyendo, levanto la vista y veo a Sergio, que en ese tiempo tenía 2 años y cachito, nadando ¿cómo se llama? Allí en la alberquita chiquita del fraccionamiento, y veo a María flotando boca abajo. Y salimos corriendo y la saco y le digo a mi señora, háblale a Jorge, que era otro médico que estaba ahí conmigo. La niña estaba muerta, ya estaba muerta. Y entonces le dimos reanimación cardiopulmonar con ganas de que saliera. Yo pensaba de antemano que no iba a salir. Y mi esposa rezaba fervientemente, no les puedo decir, pero estaba encomendando todo a San José María, que vuelvo a lo mismo, en ese tiempo tampoco era santo todavía, ¿no? Y ya le dije a Jorge, Jorge, tenemos 35 minutos dándole, la niña ya no salió, ya está muerta, ahí déjala. Y me dice Jorge, vamos a darle una vez más para eso. Y Jorge ya no tiene caso. Y pues ya para qué, ¿no? Después de tanto tiempo de reanimación, no va a salir. Y bueno, me convenció de una más. Y le dimos una más y salió. Y salió María. De ahí nos fuimos a la Cruz Roja. En la Cruz Roja se volvió a parar y le volvimos a dar reanimación. Y entonces ya los rezos iban más dirigidos, todo mundo rezando a San José María. Y la verdad es que yo me puse a coordinar el traslado de ella a Hermosillo y todo eso. Pues me mandaron la ambulancia al hospital militar, que estaba muy nueva y tenía ventilador y tenía muchas cosas. Se vino el anestesiólogo, la intubó, le pusimos en ventilador. Y cuando llegamos a Hermosillo, que vimos las radiografías, los gases arteriales y todo lo demás, pues, no es compatible con la vida. Y más o menos el martes o el miércoles, María agarra el tubo, estaba inconsciente. El primer movimiento que tuvo fue agarrar el tubo y sacárselo a la fregada. Y ya no le intubamos, ahí se quedó. Se fue a la casa y andaba, se caía muy fácil, no coordinaba, ¿no? Traía una cierta lesión neurológica que gracias a Dios fue pasajera. Y bueno, pues entonces María ya es una abogada,
estuvo un tiempecito de numeraria. Yo sabía que probablemente no se quedara, pero pedimos mucho por ella. Y pues fue impactante ese milagro, demasiado impactante, muy, muy fuerte. Y tenemos otro que no te tocó, que es el de Diana, Diana del Carmen. Mi esposa se embarazó, ya estábamos medios betarrones los dos, y desde el principio empezó con hipertensión. De hecho, lo poco que duró el embarazo, como 6 meses, se lo pasó hospitalizada porque no se le controlaba la presión. Y cuando me dice el ginecólogo, Héctor, le tengo que hacer cesárea a tu señora porque si no se van a morir las dos y ya no aguanta más. Yo me fui a la iglesia, específicamente al santuario guadalupano, a hacer oración con la Virgen, a platicarle a la Virgen y decirle, Madre, estamos en tus manos, que se haga lo que se tenga que hacer. Obviamente también estaba muy encomendada a San José María y se le rezaba todos los días. Y bueno, pues se hizo la cesárea y Diana salió pesando 975 gramos. Y nunca le hice nada. Le iba a intubar, no la intubé. Le iba a poner un aparato de presión positiva para ayudarla a respirar, no se lo puse. Le puse oxígeno, al tercer o cuarto día le empecé a dar de comer. Y Diana es una estudiante ahorita de 22 años que tuvo problemas que se detectaron a tiempo de que hubiera sido pubertad precoz y enanismo. Y ahorita pues mide 1,67 más o menos, está muy sana, está estudiando, ya va a terminar la carrera, ¿no? Que es la que nos quedaba por aquí. Ese es también otro milagro de San José María, muy impactante. Entonces, pues, eh, por eso les digo que el haber ido a Hermosillo fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque ¿qué hubiera sido de nosotros como personas, como matrimonio, si no hubiéramos estado pegados al Opus Dei? No sabemos, pero sí sabemos cómo hemos vivido desde que estamos en el Opus Dei. Es una gran casa, es una gran familia. Y si se fijan, nos vamos conociendo con el tiempo, pues Óscar allá en Morelos y Rogelio de la Garza, sacerdote en Monterrey, Nacho está creo, no al revés, Rogelio está en Guadalajara, Nacho estaba en Monterrey, y vamos dejando amigos, hermanos por todos lados, por toda la República. En eso se parece mucho al ejército. Por eso nuestro padre, San José María, decía que el Opus Dei es milicia y es milicia. Y así como cuando estamos en el activo conocemos a mucha gente y ya te mandó a saludar de Villahermosa, el fulano de tal, pues ahí me lo saludas. Oye, pues el del hospital de Veracruz te manda a saludar. Sí. Así es en el Opus Dei también. Somos una gran familia y una familia muy grande también. Que de inicio dices, bueno, ¿por qué esta gente conoce tanta gente, no? Pues por eso, porque somos familia y somos una familia distribuida en todo el mundo y aquí en todo México, ¿no? Yo tengo más preguntas, pero no sé si los muchachos tienen alguna pregunta. Nico, Manuel, dicen que están buenas las historias, que están muy buenas. Sí, Claro. Oye, y son de veras. Y son de veras. Te voy a decir una que no sé si te acuerdas. Yo estaba en el centro del Opus Dei trabajando, porque pues era el director de varias cosas, pues, ¿no? Y tú me llegabas todo, pues no sé cómo, todo fregado, pues, las desveladas, el ejército, el ser pediatra, el ser médico militar, y me fui trabajando en la computadora. ¿No te acuerdas de eso? ¿No? Se te corta mucho. No te alcanzo bueno, a... pues
escuchar bien, que me veías a mí trabajando en la computadora Sí, y decías, oye, no se puede ser numerario aunque ya tenga uno esposa e hijos. ¿No te acuerdas que me decías eso? ¿No te acuerdas? sí. No, pues Me no, daba mucha risa, decía, cabrón. es que los numerarios se la pasan a todo dar. ¿No? ¿Qué te pasa? Sufrimos, Eh, también sufrimos. eh. Ya te das, cuando ya estás viejo te das cuenta que no es cierto, pero ya ves, la raza en Campo Grande decía, los numerarios están a todo dar, comen muy bien, viajan mucho y no tienden su cama, ¿no? Exactamente, es lo que decían los mendigos Sí, plebes, así es. Entre otros, el hijo de José Luis Camarillo, de Camarillo, decía eso. ¿Te acuerdas, no? sí, Oye, Héctor, a ver, volviendo a la milicia, eh, yes, en el orden de militar, el coronel está arriba del teniente coronel, sí, entiendo eso, así y es, está inmediatamente abajo de dónde, de de qué general, de general, general. órale, Eh, wow, yo nunca quise llegar tan lejos porque implicaban muchas cosas. Ya son puestos, yo era subdirector, como les puse ahí en el currículum, era subdirector general del Hospital Militar, que es un buen puesto, te quitas las guardias, te quitas las salidas, muchas cosas desagradables que le molestan a uno como médico. Y pues sí tienes muchas responsabilidades. Yo en ese tiempo trabajaba mucho, ¿no? Pero mi idea era no llegar más allá de teniente coronel. Y yo era hipertenso muy joven, yo empecé con la hipertensión antes de los 30 años y a los 32 años ya se me manifestó más fuerte. Entonces tenía yo esa cosa, era un as debajo de la manga que nunca había usado. Y cuando empecé a ir a promociones para coronel, se la pasaba uno a todo dar. Ir a promoción para teniente coronel es una friega porque es una semana de mucho estrés, muchos exámenes militares y médicos y de todo. Y de coronel no, de coronel y a general ibas, eh, te hacían un chequeo muy completo. Se daba media mañana y luego ya te ibas. Y si querías pasar a comer ahí en el comedor del hospital, era un desayuno súper rico, muy opíparo y muy sabroso. Y al día siguiente había una caminata de 20 kilómetros y una nadada de 100 kilómetros para probar tu resistencia física. Y ya se acababa, te ibas a tu casa y te quedabas 2, 3 días en México saludando a la gente. Pero después ya esto cambió y se pusieron más bravos, ya los encerraban en un cuartel y ahí los dejaban y demás. Y yo ya quería irme, ya había hecho hasta donde quería llegar. Y bueno, pues metí mi retiro por cuarta vez, más o menos, tercera vez. Ya tenía yo una respuesta que no me podía retirar porque me faltaba tiempo, me inventaron tiempo de que me faltaba y ya tenía yo, ya había cumplido ese tiempo y metí mi retiro y bueno, pues, tuve una ayuda humana que debe haber sido divina y ya con eso me retiré. Ya ascendí a coronel, antes decían para efectos de retiro, ya no, ya somos coroneles, coroneles. ¿Verdad? Por eso es que llegué a coronel. Si hubiera sido coronel en el activo, entonces ya era yo, tendría que ser director de algún hospital. Ya empiezas, ahora vete a este hospital y ahora vete a este hospital. Y pues a mí me interesaba la medicina de consultorio, la medicina privada. Por eso es que decidí que ya había estado bien. Y fue muy bonito porque a final de cuentas en el ejército te retiras joven si quieres retirarte joven. Pues yo entré a la médico militar de 16 años y a los 44 años me retiré, me jubilé, por así decirlo, y con el 85% de mi sueldo.
Entonces, estar jubilado a los 44 años solamente en el ejército. Así es que... Consultorio particular, ¿seguiste? ¿Mandé? ¿Continuaste con tu consultoría médica? Sí, sí, sí. Normal, digo, particular. Sí, sí. De hecho, yo nunca dejé de consultar en lo privado. Cerraba el consultorio por meses porque me mandaban afuera y lo volví a abrir, lo volví a levantar. Y así estuve todo el tiempo, pero nunca cerré el consultorio. Porque me interesaba estar ahí. El sueldo realmente en esos tiempos era muy malo, no podías vivir con el sueldo. ¿No? Nosotros ganábamos como mayores y como tenientes coroneles mucho menos, casi la mitad de lo que gana un afanador del Seguro Social. El ejército es muy mal pagado, el sueldo base es muy mal pagado y te van poniendo dineros, prestaciones, pero que no se reflejan cuando te jubilas. Al retirarte te dan un bajón tremendo, ¿no? La ventaja que tienes es que siempre vas a tener trabajo. No vas a batallar con que te despiden ni nada por el estilo. Mientras no cometas faltas y delitos y cosas así, ahí te van a hallar en el ejército chambeando. ¿Pregunta? Te van a hacer una pregunta, Héctor. Sí. Bueno, mientras usted estaba de militar que de repente se iba por temporadas, ¿cuál fue el caso así más feo o peligroso que tuvo? Pues mira, los casos más feos son cuando se te mueren los soldados. Como militar, hablando como militar, ¿no? Cuando estás en el batallón o te mandan a operar con el batallón, aunque estés en el hospital. Cuando siembran las cosas, pues son épocas de lluvia también. Entonces muchas veces se desbarranca un soldado y cuando se van al agua, como traen mucho equipo, es muy raro el que alcanza a salir, ¿no? Traen el arma, traen la mochila, ¿verdad? Todo eso, pues traen 15 kilos, que pues no te los vas a quitar como se ve en las películas, que se van quitando las botas y para aligerar el peso y todo eso, ¿no? Eso no se da. Te entra la desesperación, viene el río caudaloso, te va arrastrando y sacar los cuerpos ahí de esos pobres muchachos, porque todos son jóvenes, pues sí es un poquito, es feo, es feo. Eh, Probablemente lo más fuerte que me tocó fue un sargento, pues no fue un sargento, no sé si fue un sargento o un cabo, que pidió permiso para salir en una base de operaciones y no se lo dieron y se desesperó, se le botó la chaveta y agarró su arma y les disparó a todos, a todos. Y pues mató varios, pues saben usar el arma muy bien. Y se desesperó y bolas. Eso yo creo que es de lo más difícil. Y cuando estábamos ¿cómo se llama? En la misa de don Álvaro, cuando falleció don Álvaro, déjenme acomodar bien para no equivocarme. Y entonces la misa era en catedral, si mal no recuerdo. Y nos mandaron que se presente al hospital. Inmediatamente acaban de matar a Colosio. Entonces coincidió más o menos la muerte de don Álvaro con la muerte de Luis Donaldo Colosio. Y había un amorío de un enfermero muy bueno, muy trabajador y muy todo, ¿no? Con una muchacha de intendencia y la muchacha lo mandó por un tubo cuando estábamos ahí encerrados, estuvimos acuartelados mucho tiempo. Acuartelados quiere decir que estás encerrado ahí en el hospital, no sales para nada, es delito, no es falta, es delito salir. Y estábamos jugando dominó
en el consultorio de oftalmo, precisamente con el director del hospital, y de repente se oyó que se cae una bandeja y luego un balazo. Y entonces este muchacho se suicidó porque la enfermera no lo peló, más el encierro. Se juntó todo. Que son casos así desafortunados, dolorosos. Como pediatra, pues es otro boleto, porque en pediatra vimos morirse muchos bebés, por desgracia. Conforme van avanzando la medicina, ya no se mueren tantos, ni tampoco quedan tan mal tantos, porque antes un bebecito que pesaba 1,200, 1 kilo, tenía muchas secuelas. Quedaban mal de la vista, con muchos retrasos psicomotor, etcétera. Y ahora ya no, ahorita los chamaquitos de medio kilo, de 600 gramos, salen y salen mucho mejor que antes salían los de 1 kilo, de 1,200, ¿no? Entonces, pero como militar se me vienen esos casos, esos recuerdos de los que se caían, que se desbarrancaban o se caían al agua, o se los arrastraba la corriente, o este señor que se echó a toda la guardia y luego se suicidó. ¿No? Muchas gracias. Te queremos hacer otra pregunta. A ver, Para los muchachos a ver. que van a entrar a militar, ¿qué les recomiendas para que puedan vivir su cristianismo? Bueno, como les decía, no es fácil, ¿no? No es fácil y depende de las situaciones. Esta es una pregunta que me hacen mucho. Si estás en una ciudad, por ejemplo, en un hospital o en algo, pues siempre vas a tener tiempo de poder ir a misa. Ah, la medicina en sí se presta mucho para ser apostolado. Nosotros somos católicos apostólicos y el cristiano siempre debe de hacer apostolado. Entonces en el ejército es relativamente fácil por el estrés que se vive. El estrés del militar es muy pesado. ¿Ah? Y bueno, pues si ya están entrados ustedes en rezar el rosario, todo son cosas que se pueden facilitar. Lo más difícil es los momentos de oración y la Santa Misa. Son las dos cosas más difíciles con las cuales uno se topa. A mí se me facilitaba mucho, les digo porque yo tenía la catedral a 2 cuadras del hospital, entonces pues fácilmente me daba mi escapada o me iba primero a misa y luego yo iba mucho a misa, como casi nunca nos pedían andar de verde para estar en el hospital, sino que íbamos con el pantalón del uniforme azul Z y la filipina, o de bata y corbata. Entonces yo me iba a misa como un ciudadano normal, como un médico normal, a las 7 y llegaba a las 8 al hospital. Cuando nos cambiaron la entrada a las 7, ya se empezó a dificultar. Pero entonces siempre estaban las misas de las viejitas, que yo creo que ya no hay viejitas, que eran de las 6 de la mañana, y luego la cambiaron a las 6:30 en la Capilla del Carmen, y yo iba ahí y luego me iba al hospital. Vas buscando la manera. En esa iglesia, en la Capilla del Carmen, me hice muy amigo del padre Genaro, y él se volvió como mi capellán en el hospital militar. Cada vez que yo tenía un paciente grave, o que veía yo un paciente grave, y le decía, padre, ¿no quieres ir a confesarlo? Y entonces el padre iba y confesaba. Y la gente lo acepta bien. O sea, cuando estás en los momentos difíciles de la vida, pues lo que quieres es estar cerca de Dios. Y yo creo que no hubo una sola persona que me rechazara para que le dieran ahí los sacramentos al familiar que se estaba muriendo, ¿no? Entonces, pues sacar el plan de vida siempre va a costar, y si no te cuesta, pues tienes que exigirte más de alguna manera. En el ejército cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, pero hay que pensar que si lo haces con amor a Dios y le echas todas las ganas, tienes todas las intenciones,
te falle lo que te falle, si no lo hiciste por flojera, está bien hecho. Muy bien, Héctor. Excelente. Pues muy bien. Tenemos a tres muchachos, por lo menos, que sabemos que tienen su primera opción en la militar. Me Uno que va a parece muy ingeniería bien. civil, uno que es para ingeniero civil, otro que es para médico militar y otro que va para piloto, aviador. ¿Sí? Muy bien. El principio les va a ser muy difícil. Los primeros 2 meses se juntan todas las escuelas en el colegio militar y las salidas son escasas. Ok, exactamente. Pero ya cuando están en sus escuelas, por ejemplo, ingeniero y médico son escuelas de un nivel profesional más alto, son más tranquilos. Entonces, la misa dominical no les va a faltar. No van a poder ir a misa todos los días. A hacer charla, pues van a buscar la manera de que tengan su director espiritual. A alguien le comentaba yo, no a ustedes, que de los primeros numerarios que hubo en México fueron médicos militares, numerarios y supernumerarios. ¿Verdad? Entonces el padre Casiaro, me platicó uno de los médicos militares, estos viejos, salían con su arma, corriendo, porque salían a correr fuera de la escuela, y ellos iban chun, 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 y como se era las 5 de la mañana, está oscuro en México, se metían al carro, al que le iba tocando con el padre Casiaro, para hacer su confesión y su charla fraterna y la dirección espiritual de todo, ¿no? Entonces, de ahí sale el padre, si no se me va el nombre, es Alejandro García. César Arabia. César García Sarabia. César García. Sí. Él estuvo como mayor médico cirujano en Monterrey, ya siendo numerario. Y en ese tiempo el servicio eran 5 años y él se dio de baja a los 5 años, ¿verdad? Y es de la generación del maestro Kumate, que mucho se dijo que era del Opus Dei. No, nunca lo supe yo a ciencia cierta, pero ellos recibían su formación, veían la forma. Por ejemplo, los jueves en las escuelas militares es el día familiar, ya no salen francos como antes, la gente va, pero igual puede ir un numerario, un supernumerario a visitarlos y tener la charla con ellos ahí, hacer alguna norma, etcétera, ¿no? La franquicia esta dura de 2 de la tarde, creo que a 6 o 7 de la tarde, no sé por qué eso no me tocó a mí. Cuando yo estaba ahí nos íbamos y regresábamos al día siguiente. Pero más o menos eso es un día de convivencia familiar adentro del plantel y pues ahí pueden ir sacando sus situaciones, ahí puede ir Óscar Fernández como tío de alguno de ustedes, por poner un ejemplo, y entonces entrar a platicar y a lo mejor rezar el rosario entre los dos o no sé, ¿no? Y pues les digo misa sábado en la tarde, domingo en la mañana, porque el domingo en la tarde tienen que regresar al plantel, ¿no? Y el resto, pues se lo pueden hacer ahí, el resto de cosas como estudiantes, pues se dan su tiempo. Los de piloto, de alguna manera es más tranquilo, pero médicos e ingenieros tienen que estudiar mucho. Tienen que estudiar mucho. Cuando yo salí, todavía no existía la disciplina de apagar las luces a las 9 de la noche y dejar prendidas las de la biblioteca y las de las salas de estudio. Esas nunca se apagaban, ¿no? Siempre hay gente estudiando. Y pues ahí siempre se pueden hacer normas. Muy bien. ¿Qué tan difícil es ingresar a la militar? Muy difícil. O sea, te hacen exámenes. Muy difícil. El examen Muy es difícil el examen.
Lo primero es el examen psicológico, que antes era lo último, ahora es lo primero, porque evalúan que tengas la personalidad que se requiere para ser militar. Si ya pasaste ese filtro y estás dentro de los que realmente no le van a fallar al ejército, entonces viene el examen académico. Bueno, y un poquito antes de todos de estos dos está el examen médico y el examen físico, que son fáciles. Te ponen como de valor, prueba de valor, saltar el trampolín de los 3 o de los 5 metros. Creo que están poniendo de los 5. Te asomas y ves un cubito de hielo donde tienes que caer y se ve bien así, bien feo, ¿no? Pero ahí saltamos todos. Y luego ya vienen los exámenes, filtro por filtro, ya pasas, pues ya te quedas. Yo no sé cómo ande ahorita de ingresos. Hay estados que son muy buenos para meter gente. Morelos es de ellos. Morelos era de ellos. Sonora, por ejemplo, es muy malo. Sonora casi no mete gente, ¿no? Las preparatorias del norte están más mal preparadas que las preparatorias del centro y del sur. Pero pues echándole ganas. Yo cuando decidí que iba a ser médico militar, lo que hice fue pedir el instructivo para ingresar, hacer mi preparatoria y aparte estudiar todos los temas del instructivo. Y entonces yo estaba doble, ¿no? Y así fue como yo entré. Héctor, me acuerdo que estuviste en Chiapas. No. ¿En dónde estuviste? Yo nomás ¿A dónde estuve en fuiste? Sonora. Cuando yo vivía allá. Yo me refiero estuve, como bueno, en cuartelero, que fuiste sí, a en las maniobras, pues me tocó estar en Chiapas, en las maniobras, sí. en Oaxaca, en Guerrero. Yo me acuerdo de Chiapas. Sí. Entonces conoces la República, ahí te traen paseándote, pero no te dejan entrar a los pueblos, ¿no? Bueno, nosotros antes sí, en algunos lugares y en otros no. Es la forma de hacer el servicio social para los estudiantes, al menos de medicina. Cada semestre que se acaba, las vacaciones son muy cortitas, por cierto. El cambio de semestre te dan una semana. El cambio de semestre dura como 3 semanas, pero 15 días te vas de maniobras. A veces a las guerritas y otras veces a hacer labor social. Y las vacaciones largas duran un poquito menos de un mes. Se acaban las vacaciones de 2 meses y todas esas cosas que sabían. Y las clases son de lunes a sábado. En todo, así en todas las escuelas. Caray, muy bien, mucha exigencia. Una pregunta te quieren hacer. ¿Dura lo mismo la carrera de médico militar como la de médico civil? ¿O es más? Dura un año más la de médico militar, porque llevas materias que los civiles no ven. Nosotros llevamos legislación militar, todo el curso, sales ahí abogado, pero llevas aparte medicina de aviación, llevas medicina forense, llevas cirugía de guerra, llevas tácticas de campaña y guerra de guerrillas, llevas, haz de cuenta que un semestre un poco más de puras materias militares. Adelante. Aquí hay un muchacho de secundaria que quiere hacerte una pregunta, Héctor. A ver. El examen para aviador es difícil. ¿Para aviador? El examen para aviador sí es difícil porque hay muchas solicitudes, demasiadas. Yo creo que es de los que más solicitudes tienen, ¿no? Y pues los primeros son los requisitos físicos. Ahí no quieren chaparros, tienes que medir arriba de unos 65, tener una muy buena vista. Ahora ya los aceptan con lentes, antes no aceptaban con lentes. Detalles así por el estilo que ya van descartando.
Otras cosas, por cierto, que antes se usaba mucho, que el pie plano y todo eso ya quedó fuera. Puedes tener el pie súper plano mientras no sea doloroso, tú entras ahí al ejército. No, pues excelente. ¿El de 1.65 es solo para aviación o también para otros? Para las demás escuelas creo que es un poquito más bajo. Aviación tiene, no sé si 3 o 5 centímetros arriba que las demás escuelas. Y cuando eres menor de edad te pueden dar dispensa de edad y decir, bueno, pues te vamos a dar chance que crezcas lo que te falta, si es más o menos posible que lo crezcas, hasta que llegues a los 18 años. Y la verdad es que si eres buen estudiante y no diste los 3 centímetros que te faltaron, nadie te va a decir nada. Ok. ¿Preguntas, muchachos? Doctor, ¿alguna cosa con la que quieras terminar? La charla que ha estado muy buena y que agradecemos mucho. Y por cierto, saludos a toda la familia. Aquí te saludo a toda la raza, Oscar. Y pues nomás desearles lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y ahorita que recen el rosario, pues acá se acuerdan de nosotros. Muy bien, claro que sí. Ya lo rezamos, pero rezaremos otro después. No te preocupes. Y no en el de Claro que mañana, sí, no Héctor. pasa nada. Déjame ver. Exactamente. Mira, yo no sé si se alcance a ver. Déjame ver si puedo poner una foto. Soy muy burro para estas cosas. Aquí estamos el coronel y yo en un campo de amapolas, mira. Es el de la izquierda. El flaquito soy yo, Sí. el coronel es el viejito. Aquí Sí. estoy yo en otro campo de amapolas. ¿Y será en mi pueblo de Sinaloa o en dónde? En Sinaloa. Sí, señor. ¿Te acuerdas que soy de allá, verdad, Héctor? ¿O no te acuerdas? No te oigo. ¿Sí recuerdas que soy de Sinaloa yo o no? Sí. Aquí les voy a enseñar otra. Se dan muy bien las amapolas allá, muy bonitas. Miren, esta es una amapola Qué chulada. que la están rayando, de ahí sacan la goma. Así es, la rayan para eso, sí. Ahí se ve. Va cayendo. Sí, qué bonita. Es muy bonita. Por eso eran las canciones de Amapola, bellísima Amapola. Que en el periodo de López Portillo, creo que fue, se prohibieron todas las canciones que dijeran Amapola. Para no andar haciendo una apoteosis de la amapola. Pues bueno, ahora sí los dejo. Muchas gracias, Héctor, y desayuna y come, por favor. Sé que no habías desayunado ni comido. Ahorita nos lo Te vamos a agradecemos echar. muchísimo. Eso. Y saludos a toda la familia, por favor. Gracias. A todos los de la casa. Igual saludamos a todos los de la casa ahí. Yo te los saludo al rato. Ándele, pues. Nos Un vemos. abrazote. Gracias. Un gustazo de verte y escucharte. Y se nos fue. Muy bien. Inicio.